El texto que van a escuchar a continuación pertenece a Renata Echazú, licenciada en Psicología, que forma parte de la Sala de Juegos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero contagiar algo del orden de la sensibilidad en el trabajo en la sala de juego terapéutica, de lo que nos pasa a los profesionales trabajando en un lugar donde la vida y la muerte están separadas por un pasillo y un segundo, constantemente. La herramienta de trabajo es el juego, pero el espacio se constituye cada vez como un territorio otro. He ahí su potencial. Pareciera que no fuera una parte del hospital. Freud comparaba la actividad del juego con la actividad poética y refería que lo opuesto al juego era la realidad concreta. El niño juega con las cosas del mundo como el poeta juega con las palabras. Se puede crear cualquier universo, otro. Me interesa esa idea, porque cuando la realidad concreta es un diagnóstico que pone en juego la vida, es un hospital con gente que no se conoce, son pinchazos que calan la piel y remedios que penetran los cuerpos. Es necesario poder inventarse otros mundos posibles, dar lugar a la creación de otros territorios existenciales. Para que algo del orden de la alegría pase y trastabille la situación de diagnóstico e internación, es necesario hacer uso de la enfermedad como parte de la vida misma y no como anuncio de una muerte, que no se sabe. Formarse en la sala conmueve a pensar la enfermedad como algo que agudiza el sentimiento de la vida y que hay que aprovechar para hacer algo más libres. Así es como la sala se configura como espacio potencial de lo inimaginable, lugar de formación con cicatrices y abrazos. No pasa por el pensamiento, pasa por el cuerpo. Joaquín llegó por primera vez a la sala con casi 3 años, acompañado por su mamá, embarazada de 8 meses, y su papá. Descubrieron que tenía un neuroblastoma de alto riesgo, la cuarta forma más común de cáncer infantil que ataca el sistema nervioso y que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero usualmente, como le sucedió a él, lo hace en el abdomen. El tratamiento del mismo consiste en la extirpación del tumor, si es pequeño y no se ha esparcido, y cuando la cirugía no es suficiente, se realiza quimioterapia y o radiación. Joaquín tuvo que pasar por todos estos tratamientos. Yo lo pude acompañar a él y a su familia en este proceso, desde el diagnóstico hasta el último día de su vida. La primera semana de seguimiento, asustada, pedí supervisar. Fue como escribí en la historia clínica: abrazar para poner un suelo a la angustia que desborda. Fueron 2 semanas en las que mi rol era armar estrategias que hicieran borde y sostuvieran, lo que técnicamente llamamos contención y orientación. Y recién después empezar a ensayar con todos, en un ida y vuelta, cómo decirle a Joaquín lo que iba a ir pasando, cómo acompañarlo en un contexto tan invasivo hacia su cuerpo. Después de esta primera etapa, pude recién acercarme a él desde el juego. Al principio de la intervención, Joaquín no jugaba conmigo. Yo me iba diciéndole que volvería al otro día para seguir ofreciendo ese espacio. A veces somos el único equipo al que pueden decirle que no sin jugarse la vida. Y siempre somos los que vamos a ofrecer la seguridad de que no haremos algo que cause dolor. Que Joaquín no quisiera jugar preocupaba a sus padres. Fue un trabajo con ellos de conversatorios y complicidades. No se puede jugar siempre y en cualquier momento. Antes de ser profesionales que van a hacer juego terapéutico, tenemos que recordar la cualidad más sensible de nuestra existencia, que tiene que ver con que nos pasan cosas. Poder jugar en la internación, muchas veces, es un trabajo de construcción. Hay que crear un territorio donde sea posible la emergencia del jugar. Para que se posibilitara ese espacio lúdico entre Joaquín y yo, primero me puse a jugar sola y luego con su papá y su mamá. A partir de ahí transcurrieron semanas de juego y momentos de charlas. Un día Joaquín no quería hablar con nadie y la familia me lo avisó en la puerta de la habitación.
Yo entré y le pedí permiso para quedarme al lado suyo. Él no me hablaba, pero entonces yo empecé a contarle lo que me imaginaba que le podía pasar. Le conté sobre las cosas que sé que le pasan a otros niños cuando están en el hospital. Y así fue como muy claramente me dijo: estoy cansado de estar acá, estoy triste y quiero que me dejen solo. Armamos juntos la estrategia de que yo hablaría con sus familias y lo ayudaría y acompañaría en la comunicación con ellos cada vez que él lo necesitara. Esa misma semana el padre le dijo: Joaquín, dale, jugá, si estás bien vos. Y él le contestó: yo no estoy bien, papá. En ninguno de mis textos de internación pediátrica decía que un niño de 3 años en el estadio preoperatorio del desarrollo de la inteligencia pudiera entender algo así, y mucho menos transmitirlo de una manera tan clara y con palabras. ¿Qué podía hacer yo, la psicóloga, si el niño ya hacía las intervenciones que él necesitaba? Si quedaba estupefacta cuando él hablaba. Acompañar. Desde el principio, Joaquín fue rompiendo mis esquemas preestablecidos. Mi aprendizaje mayor de la formación fue con él. Aprender a ser una psicóloga en la incertidumbre. Estar preparada siempre para no saber. Y esto fue llevándome a aprender a prestarme para crear espacios potenciales de vida. Cuando sobre el tiempo vital, contado, recae la sombra del asomo de la muerte. En palabras de Marcelo Persia, lo absurdo ríe para salir de la confusión y del miedo. No es en la inmortalidad ni en la omnipotencia como los héroes desafían a los dioses. El hombre que ríe deja pasmado al universo. Mucho tiempo antes, los objetivos terapéuticos de Joaquín se habían terminado. Él jugaba, hablaba, decía que quería y que no. Pedía ayuda, decía que estaba triste, decía estar solo. No importaba tanto a qué jugamos, sino cómo él pudo hacer de todo un juego. Con el tiempo, los pasillos de los hospitales fueron el trayecto de Capitán América. El pedido de morfina a los médicos era con gritos y risas, en una dinámica lúdica que espontáneamente surgió entre él y el papá, quien le decía: sos un drogón, y los dos se reían. La capacidad recobrada del juego posibilitó en Joaquín y su familia la risa en lo absurdo, pero hubo juego porque hubo trabajo previo. Acompañar en la internación implica poner palabras ordenadoras, dar abrazos que hagan borde, acompañar en cómo brindarle información al niño sobre qué le pasa, alojar la tristeza y los miedos del niño y habilitarlo para poder expresarlos de la forma que sea. Muchas veces, cuando los niños expresan estas emociones, es difícil para el equipo médico poder trabajar. Suelen gritar, patalear, llorar, pegar. Están asustados. Nuestro trabajo entonces es sacar la cara por los derechos de la subjetividad, por encima de cualquier ideología del funcionamiento del rendimiento y de la normalización a toda costa. Inclusive, y sobre todo, nuestra propia ideología, rendimiento y norma. Es en este sentido que entendí que este aprendizaje implica la transformación de los territorios existenciales, no solo de los niños y niñas con los que trabajamos o de sus familias, sino de mí misma como psicóloga. No puedo generar movimientos si no estoy disponible para que haya movimiento en mí, para la fragilidad y la sensibilidad. Se aprende, sobre todo, que aunque no estemos internados, las y los profesionales efectivamente tenemos que salir intervenidos de ese lugar. Uno no juega ahí porque sí, uno juega para producir que algo vital pase. La función nuestra en internación es la constitución de mapas que funcionen para orientarse en la existencia, que tenga un rendimiento vital. Creo que por eso pensamos la sala como un contraespacio, porque orienta la existencia a la vitalidad en un contexto donde todo el tiempo está latente el miedo a morir. Es decir, como planteaba al principio, pensar la enfermedad como algo que agudiza la vida no implica ¿cómo me gustaría vivir una vez que me cure?,
sino hacer uso de la enfermedad como parte de la vida misma y entonces también ponerse a jugar con ella. Para concluir, quiero hacer especial hincapié en que este tipo de trabajo es posible en equipo, con otros. Al cierre de cada jornada laboral, realizamos una reunión donde circulaba el mate, la palabra, las lágrimas, las risas y los abrazos. Las estrategias se arman en equipo. Nos acompañamos, también entre nosotros. No es posible volverse frágil sin tener donde abrigarse y sostenerse en un abrazo.